Hola chicos, ¿cómo están? Me imagino que ya están muy descansados después de este fin de semana, que estamos con toda la energía de poder aprender más y que estamos con todo el ánimo y la disposición de poder desarrollar las guías como corresponde. Esta semana traigo preparado un nuevo video para poder trabajar la guía de aprendizaje que ustedes tienen en sus casas y no les cueste tanto, ¿verdad? Es por eso que esta semana vamos a seguir trabajando los textos argumentativos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Poder recordar, ¿cierto?, qué es lo que era la argumentación y los tipos de argumentos que existen. Y también vamos a ver lo que son las características de la carta formal, que es una de las actividades que viene en la guía de aprendizaje. Comenzamos entonces recordando qué es lo que era la argumentación. La argumentación es un discurso, ¿verdad? Y consiste en dar razones para poder defender o atacar la opinión, ¿cierto? O una idea. La finalidad es poder convencer, persuadir, ¿cierto? A alguien sobre algún tema. ¿Y cuál era la estructura del texto argumentativo? La estructura tiene 4 partes, ¿cierto? Un texto argumentativo tiene una presentación, una tesis, una argumentación y la conclusión. En la presentación, ¿cierto?, nosotros vamos a conocer del tema que vamos a hablar. En la tesis exponemos los hechos que me ayudan a presentar mi postura. Los argumentos tenían que ver, ¿verdad?, con los argumentos que yo utilizo para poder defender mi tesis, y la conclusión es el resumen de todo lo que yo expuse, ¿cierto? Al final diciendo si estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo con el tema planteado. Nosotros vimos también muchos tipos de argumentos y hoy día vamos a ver y vamos a aclarar algunas dudas de argumentos que ustedes tuvieron y que me fueron preguntando, ¿cierto?, en forma vía WhatsApp, porque no los entendía. Y hoy día los vamos a explicar nuevamente. Nosotros, ¿cierto?, tenemos distintos tipos de argumentos. Dijimos que los tipos de argumentos eran las ideas o las posturas que me ayudaban a mí para poder convencer al otro. Teníamos algunos que se llamaban argumentos basados en la autoridad. Estos argumentos basados en la autoridad tenían que ver con las ideas o los testimonios que nosotros utilizamos para defender nuestra postura. Por ejemplo, si nosotros estábamos hablando del terremoto y me dicen, ¿qué te pareció el terremoto? ¿Cómo crees tú que fue? ¿Causó daño o no causó daño? Y ustedes no saben qué decir, pero recuerdan ustedes que leyeron el diario y que en el diario decía que el ONEMI había dicho que el terremoto no había ocasionado daños. Y ustedes le dicen a esa persona, no, ¿sabes qué? El terremoto no ocasionó daño porque la ONEMI lo confirmó en un diario. Ahí ustedes están utilizando el argumento de la autoridad, porque su opinión la están reforzando a través de algo que dijo una autoridad. Por ejemplo, si se está hablando de la pasta de dientes, ¿ya? ¿Para qué lo que ayuda? ¿O cuál es la función de la pasta de dientes? Y ustedes dicen, usar pasta de dientes previene la formación del sarro, de las caries y de la gingivitis, dijo el doctor o el odontólogo Juan Carlos Ortiz Medina, que es director y presidente del Centro de Salud Dental. Y con eso ustedes convencen a la otra persona que lo que ustedes dicen es verdad porque tiene un fundamento y tiene un argumento. ¿Y cuál es este argumento? El argumento, ¿cierto?, que lo que ustedes dicen está respaldado por un odontólogo. Ahí ustedes, ¿cierto?, utilizan el argumento basado en la autoridad. Otro tipo de argumento que nosotros tenemos es el de cantidad. Y en el de cantidad es cuando nosotros mencionamos o decimos lo que la mayoría cree, o lo que la mayoría piensa, o lo que la mayoría dice para defender nuestra postura. Por ejemplo, cuando la gente dice, oye, la película debe ser súper buena
porque ha tenido más de 2 millones de espectadores. Yo la quiero ir a ver. Ahí ustedes están haciendo un argumento por cantidad, porque ustedes presumen que porque la fue a ver tanta cantidad de personas, ustedes piensan que esta película es buena. También tenemos el de emoción o el argumento efectivo y emotivo. ¿Y cuándo o cómo sabemos nosotros que una persona, cuando nos trata de convencer de algo, está utilizando este tipo de argumento? Y vamos a saber porque nos vamos a dar cuenta que en sus discursos esta persona trata de provocar emociones, de algún deseo, algún miedo o alguna duda en nosotros. Porque ellos tratan de conmovernos a nosotros. O muchas veces también ellos quieren que nosotros hagamos un rechazo a lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, en la campaña de la Teletón, ¿cierto? Se junta dinero, ¿y qué es lo que hacen ellos con nosotros? Cuando don Francisco habla, él de repente dice, no se olviden que ustedes no están libres de vivir algo así, que ustedes tienen hijos, que tal vez sus hijos pueden vivir un episodio así, o tal vez ustedes mismos. Y nosotros, ¿cierto? Nos toca el corazón y decimos, chuta, es verdad, nosotros no estamos libres de vivir algo así. Y entonces damos plata y ayudamos, ¿cierto?, a esta causa. Entonces, cuando pasan estas cosas, la gente utiliza argumentos de emoción. Tenemos el de experiencia personal también. Y aquí es cuando nosotros, nuestros argumentos, los basamos en las cosas que nosotros vivimos, en nuestras experiencias personales, en nuestras propias vivencias. Por ejemplo, yo les podría decir, los estudiantes de ahora no son tan aplicados como eran en mi época. ¿Cierto? Yo estoy dando un argumento o lo estoy tratando a ustedes de convencer de algo de acuerdo a lo que yo viví. Ahí se utilizan los argumentos de experiencia personal. También tenemos el argumento de la fama. Y el de la fama es cuando las personas utilizan imagen o utilizan frases de alguna persona que es famosa para que nosotros digamos, es verdad, porque si lo dice tal persona, es verdad. O porque yo soy hincha de tal persona, es verdad, o yo también lo voy a hacer. Por ejemplo, el típico ejemplo de Alexis Sánchez con sus perros. ¿Qué es lo que hace él? ¿Cierto? Como él tiene 2 perros grandes, él le hace propaganda a Master Dog. Y el eslogan es dale a tu perro Master Dog, Alexis Sánchez. Nosotros decimos, mira como Alexis Sánchez tiene perros bonitos y sus perros son lindos y él les da Master Dog, yo también le voy a dar, Me convencieron. ¿Por qué? Porque los de Master Dog utilizaron a un personaje de fama reconocido para que nosotros también le creamos a ellos y utilicemos este producto en nuestros perros. Esos más o menos son las dudas que ustedes tenían de los argumentos, como que se les confundían y no los entendían. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la carta formal. Y vamos a recordar lo que era la carta formal. ¿Qué es lo que era la carta formal? La carta formal es un escrito, algo escrito, ¿cierto?, que tiene carácter formal, que está dirigido a instituciones o a personas para realizar una petición o informar algo sobre asuntos trascendentales. ¿Por qué formal? Porque el lenguaje que se utiliza, ¿cierto?, es distinto. Es súper distinto. Podemos utilizar en primera, nos podemos dirigir a estas personas en primera o en tercera persona. Las palabras que nosotros utilizamos también, ¿cierto?, son más formales, son distintas. Y aquí tenemos 2 estructuras de las cartas formales y cada una de las partes de ellas. Una carta formal, ¿cierto?, tiene el membrete, que el membrete tiene que ver con el nombre de la institución, de quien escribe la carta. Tenemos la fecha, ¿verdad?, que puede ir al costado derecho. Tenemos la dirección del destinatario, ¿cierto?, del destinatario, de quien escribió la carta. Arriba, ¿cierto?, en el membrete va a quién va dirigida. En el saludo, ¿cierto?, a quién se la voy a escribir, estimado señor, estimado director, estimado presidente. Después en el cuerpo de la carta, ¿verdad?, va el contenido,
de lo que yo quiero informar, y después va la despedida y la firma. Y aquí tenemos un ejemplo al lado derecho, ¿verdad? Donde ya está totalmente escrita la carta. Y después de la carta hay algunos consejos que les van a ayudar a ustedes para poder realizar la actividad que está en su guía de trabajo, donde ustedes van a tener que crear una carta formal, y aquí ustedes tienen algunos ítems o algunos consejos para poder escribirla. Ven, como lo dije anteriormente, la carta se puede escribir en primera persona, en singular o en plural, o en tercera persona, singular o plural. La frase de despedida puede ir unida a la conclusión. Y algunas listas de las fórmulas para la carta formal. Las palabras que ustedes pueden utilizar en la introducción. Tengo el gusto de dirigirme a usted, me es grato ponerme en contacto con usted, la razón o el motivo del presente escrito, etcétera, etcétera, etcétera. También las palabras que pueden ir en el saludo, las palabras que pueden ir en la despedida y también en la conclusión. Ya chicos, esta ha sido la explicación de un poco de la guía de trabajo para que ustedes la puedan desarrollar de manera exitosa. Y ¿qué es lo que vamos a ver también en el próximo video? ¿Cierto? Que va a ser para el próximo lunes. Vamos a ver una revisión y explicación a las actividades de la guía de trabajo y tips para una comprensión lectora efectiva. Esas son las cosas que se vienen en el próximo video. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. En caso de dudas, ustedes saben, ¿cierto?, que me pueden hablar directamente al WhatsApp y yo les puedo hacer una videollamada o una explicación por video, como ustedes ahí lo estimen que sea más conveniente. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.